una situación como la que hemos estado viviendo en los últimos años de los impactos de los huracanes, no solamente en Acapulco, sino también en la montaña de Guerrero, pues actúen las autoridades, ¿no? Entonces, más allá de cualquier comunicación que la vemos necesaria, pues es muy apremiante su actuación, Ernesto. Si es que siguiéramos con esta misma política del sexenio anterior de cero o de prácticamente comunicación inexistente, pues entonces esperamos una actuación. Oye, Héctor, este tema que estamos abordando precisamente, pues si alguien que también conoce mucho sobre la materia, sos vos, ¿cuál es tu mirada frente a eso? No, pues me uno al llamamiento que están haciendo ustedes, porque me parece ser que esto pues tiene su origen ya hace algunos años, ¿no? Principalmente, pues sí, recuerdo que Felipe Calderón en algún momento pues recortó muchísimos apoyos a organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales que no le eran afines. Y luego me parece ser que el presidente López Obrador pues también compró ese boleto, principalmente pues ahora sí que con aquella organización de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Y la impunidad, ¿no? Que ya sabemos cómo se manejaban, quién la manejaban, quiénes estaban ahí y todo eso. Pero me parece un gran error que hayan metido pues, prácticamente a todas las ONGs en un solo saco. Yo aquí en San Cristóbal de las Casas sabemos que si hiciéramos un estudio, creo que sería de las ciudades que más ONGs tienen por habitante. Y aquí lo que siempre pues, criticamos, analizamos y a veces pues, apoyamos es que hay organizaciones que efectivamente ayudan a resolver situaciones, pero hay otras que viven a costa de ciertas problemáticas y que obviamente pues lo único que están ahora sí que buscando es la obtención de fondos para vivir, pues ahora sí que la cúpula que vive muy bien. Alguna vez, si ustedes se acuerdan de un personaje que se llama Gaspar Morquecho, que es un antropólogo que vive aquí en San Cristóbal, hablaba del imperialismo alternativo, en donde pues ahora sí que los directivos de estas ONGs pues ganaban súper bien, se la pasaban súper bien y contrataban a mucha gente, o bueno, o los que podían, en condiciones muy precarias, sin aguinaldo, sin salarios seguros, por contrataciones temporales, en fin, una serie de cosas. Por eso digo que a veces, pues, estas organizaciones no necesariamente buscaban el bien de la población, sino pues ahora sí que sostenerse, ganarse propaganda, ganarse recursos, y efectivamente, pues sabemos que hay de las que sobran, pero también, como el caso de las que ustedes están mencionando, hay organizaciones que me parece ser que son indispensables para nuestro país. Ya sabemos que nuestros gobiernos, tanto el aparato legislativo como el judicial, etcétera, no pueden responder a todas las problemáticas, a todos los rezagos que tenemos aquí en México, y a veces da la impresión que, como dice el proverbio popular, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. A veces no solo eso, sino que pues los obstaculizan, los denostan, los estigmatizan, y me parece que es una política muy lamentable, porque efectivamente no es que uno diga que hay organizaciones buenas y malas, yo no quiero caer en ese tipo de adjetivos, pero sí ver la trayectoria que tiene cada organización, y en ese sentido me parece ser que algunas merecen el respeto, merecen el apoyo, como esta que estamos, como acabamos de ver aquí en Chiapas, por supuesto, pues pondríamos aquí al Fraira, donde pues el trabajo habla por sí mismo, ¿no? Independientemente de quién esté en el poder, independientemente de las circunstancias, ahí están arriesgando el pellejo, arriesgando sus horas de trabajo, sus vidas familiares, en muchas ocasiones donde pues no llega nadie. Son ahora sí que terrenos no solo pantanosos, sino ahí pues muy excluidos, muy marginados, efectivamente merecen atención. Y qué decir, por ejemplo, también en áreas urbanas en donde también hay pues los efectos de ciertos trastornos como sociedad que tenemos, pues por ejemplo la atención a víctimas, el caso de las mujeres, por ejemplo, violentadas, el caso de los periodistas, el mismo mecanismo de atención y protección a periodistas me parece que no llega a satisfacer todas las necesidades que tienen y se cierran, y es muy difícil, digamos, que otro tipo de organizaciones apoyen cuando en realidad sabemos que en México sí hace falta sumar y sumar mucho, porque las carencias, insisto, que tenemos y los rezagos son eminentemente enormes. Muchísimas gracias, Héctor. Pues estamos también dando de esta manera inicio a la mesa autónoma y le comentamos a la audiencia que Jesús sigue con Sí. una situación de salud. Le mandamos un fuerte abrazo y
todo nuestro cariño y ya esperemos que la próxima semana esté completamente sana y se pueda incorporar a esta mesa autónoma. Y nosotros, yo ya me había traído mi desayuno, ¿no? Y nosotros ya podamos, ay, no, no es cierto, desayunar como lo hacíamos siempre, ¿no? Pero bueno, no, que se componga nuestra querida Jesusa, que todo vaya bien. Y Héctor, yo quisiera también, a propósito de esto que estás diciendo, irnos a otra geografía, hablando del tema también de, pues, de las violencias hacia las mujeres. ¿Qué te generó? ¿Cuál sería tu reflexión de que Corina Machado va con el presidente Donald Trump, un presidente machista, misógino, violentador y abusador de mujeres, acusado de esta situación de pederastía y pues va y le entrega este premio Nobel de la Paz? Y además, hace rato poníamos el comunicado que emitió Donald Trump, pero ella lo que le dice, hace 200 años el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, quien siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento. Eso, Héctor, pues es parte de lo que ha transcurrido el día de ayer. Y lo otro que comentábamos también a propósito de esta comunicación que dio a conocer Donald Trump es que él pues merece este premio que él le entregó María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, por el trabajo que él ha realizado. Así lo dice Donald Trump. Pues, ¿qué sentiste, Héctor? ¿Cuál es tu sentipensar, como decimos? ¿Cuál sería tu reflexión? Mira, yo primero invitaría a la audiencia que buscara ahí en el diccionario, el que quiera, el de la Real Academia Española, a que buscara la palabra dignidad, de dónde viene, y me parece ser que la señora Corina Machado es la antítesis de la palabra dignidad. El que le hayan dado el golpe, que un día antes haya hablado más de una hora, parece ser Donald Trump con Betsy Rodríguez, el que la hayan recibido, bueno, recibido es un decir, que la hayan hecho entrar por la puerta lateral, prácticamente como si fuera, pues no sé, ¿no? Así como cuando entras a las tiendas comerciales donde los clientes entran por un lado y digamos pues los proveedores entran por la puerta de atrás y por la puerta de lado. Me parece ser que fue una imagen más o menos semejante, ¿no? Entró por la puerta lateral, prácticamente se identificó ahí con los guardias y ya pasó, y pues le dedicaron ahí un rato, y bueno, ya mencionaste esto. Qué manera de desprestigiarse, qué manera de arrastrarse, qué manera de perder pues la condición humana, si pudiéramos llamarla de esta forma, con una intención, pues no sé si en algún momento al haberle entregado ahora sí que el Premio Nobel de la Paz, que además sabemos que es inalienable, es decir, no lo puede ceder a otra persona, y incluso se le marcó muy bonito, etcétera, todo esto, pues no sé si está buscando, y a lo mejor ya Trump ya le dio el espaldarazo de que ella ahora va a ser la próxima persona que designe los premios Nobel de la Paz, ¿no? Porque prácticamente al entregárselo y al decir Donald Trump las palabras que acabas de mencionar, pues parece que ella va a ser la jueza y va a sustituir al comité noruego, que usualmente pues son los que designan a quién es el Premio Nobel de la Paz, o quién es la Premio Nobel de la Paz. Este Premio Nobel de la Paz que cada vez está más devaluado, recordemos también las condiciones en que se entregó este año, bueno, en esta ocasión me parecen muy lamentables, y que pues Corina Machado está más desprestigiada no solo fuera, sino la gente que está dentro de Venezuela, por supuesto que no tendría popular alguno. Si acaso podríamos sumar un 5 o 10% de la población, pero el resto yo creo que la despreciaría, porque eso es lo que se ha ganado. Si acaso la mujer tiene mucho respaldo, pues será la gente que no simpatiza digamos, desde los sentimientos legítimos que tienen pues, por no estar en su país, hasta aquellos que ya se manejan básicamente pues, por el odio, por la víscera, donde pues cualquier cosa que vuela el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, pues por supuesto la van a apoyar, le pongas a quien le pongas, ¿no? Parecería ser que ahí aquel dicho que sostiene que pues los enemigos de mi enemigo son mis amigos, pues es lo que está sucediendo ahí, es el poco arraigo que tiene Corina Machado, pero creo que la mujer que no lo necesita porque viene de una familia con mucho dinero, con mucho poder en su tiempo ahí en Venezuela, me parece ser que pues tendría que dedicarse a otras cosas y dejar en paz, y que pues veamos, ya Venezuela no necesita más pues ahora sí que pues ángulos de conflictos, sino básicamente ahorita pues que se bajen las aguas, se baje la tempestad,
y ver qué sigue en un futuro cercano Venezuela y en un futuro mediano, porque no pintan bien las cosas, porque ahí nada más imaginemos, por un lado, la presión que tiene Delcy Rodríguez ante Donald Trump, que en algún momento dado, pues también le puede dar el manotazo, sacarla de ahí, extraerla de ahí, igual que, por ejemplo, a Diosdado Cabello, también sigue por ahí, parece ser, ahora sí que el ofrecimiento de cierta cantidad de millones de dólares por su cabeza. Y por otro lado, la población, que en algún momento dado, pues está a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Si efectivamente los rumores que hay de que todavía seguimos sin aclararnos en las condiciones en que murió el personal que estaba resguardando al presidente Maduro o al expresidente Maduro, ahora deberíamos de llamarlo así, y cómo pues, no se activaron los sistemas de defensa allá en Venezuela, en fin, muchas cosas que nos faltan por aclarar, tanto por el gobierno de Venezuela como por el gobierno de Estados Unidos, pero también por el gobierno de Cuba, que pues también ahí tenía sus órganos de inteligencia, que por cierto acaban de repatriar a 32 cubanos que murieron ahí. Entonces, mucha de la población que sigue siendo chavista, no tanto madurista, sino chavista, que siguen creyendo en ese proyecto, pues están a la expectativa del llamado de si hay que ir a las armas, hay que ir a defender a la patria, o bien adaptarse a los nuevos momentos que se tienen ahí. Sobre todo, tomando en cuenta que ya la presidenta interina, ahora, Delcy Rodríguez, pues acaba de enviar justamente al Parlamento una reforma de ley de hidrocarburos allá de Venezuela, en donde pues ahora sí que están haciendo o tratando de adaptar las nuevas leyes que se van a tener de ahora en adelante para que pueda haber mayor inversión extranjera, que por cierto, pues en la reunión que tuvo Donald Trump con ahora sí con las cúpulas de compañías petroleras, pues como que no le hicieron mucho caso, o más bien dicho, le expresaron muchísimo temor de decir, a ver, señor, aquí no se necesita invertir $1 o $2, se necesitan invertir miles de millones de dólares. Y si después vuelve a haber un cambio como el que hubo en su momento, incluso anterior a la época de Hugo Chávez, pues hay mucha incertidumbre de que las inversiones que se puedan ahora sí que poner ahí, pues se pierdan. Entonces, en ese sentido, me parece que Donald Trump va a presionar todavía muchísimo más a Delcy Rodríguez para que haya, pues ahora sí que todas las fortalezas desde el punto de vista legal y que los inversores de Estados Unidos, esto también hay que tenerlo en cuenta, pues inviertan en Venezuela y Donald Trump y Estados Unidos ganen, que ya parece ser que ya está vendiendo el petróleo venezolano y en diversos medios se habla de que está Estados Unidos ganando el 30% por lo menos de todo lo que se está sacando ahora de Venezuela, lo cual me parece muy triste y muy lamentable para el pueblo de Venezuela, que vaya que necesitan esos recursos y que ahora pues ya haya un intermediario de sus propios productos, pues nada más imaginémonos cómo está la situación ahí. Estás en silencio, Néstor, y Micrófono. Sí, perdón por haberme gracias, extendido, ¿eh? gracias. No, no, gracias. Pues bueno, a propósito de esto que señalas también de la situación de Venezuela, eh, bueno, sobre lo de la venta, que lo que está vendiendo, entiendo que es de los buques Sí, que confiscados. confiscados, no que ya se esté extrayendo Sí, directamente no, de no Venezuela. está parado prácticamente, Ernesto. Es muy poco Sí. lo que, si ya de por sí era muy poco, ahorita Ujú. menos. Sí, Ujú. pues de hecho, a propósito de este tema de Venezuela y que también me gustaría unirlo con lo de Honduras. Y también me detengo en dos discursos. Ahorita vamos a pasar, si te parece bien, Héctor, los dos Ujú. mensajes que envió tanto Xiomara Castro como Delcy Rodríguez. Sí, Uno, me parece que es importante que son dos mandatarias mujeres y que me parece que hay una estrategia, una integridad y una prudencia que vale la pena apreciar en su justa dimensión la decisión que toma Xiomara Castro en Honduras y las decisiones que está tomando también Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello y todo un equipo ahí, incluyendo el hijo de Nicolás Maduro, eh, porque me parece que son mensajes estratégicos, inteligentes, en la condición y en el momento político en el que se encuentran estos países y que Xiomara Castro podría haber tomado también otra decisión y
las implicaciones podrían ser otras. Puede parecernos bien o mal según el ángulo en el que se mire. Desde mi punto de vista, Héctor, me parece estratégico, inteligente, prudente esta decisión que están tomando estas dos mujeres mandatarias en sus respectivos países. Escuchemos a Xiomara Castro e inmediatamente después, si te parece, a Delcy, porque me parece que hay mucho que analizar ahí. Vamos a escucharlas. Claro, una vez más, como muchas veces lo he confirmado, que no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia de la República. Y ordeno, en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía, Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad, al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Baquero, y al ministro director del Servicio Civil, Russell Garay, que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto, declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los 3 niveles electorales más de 1 millón de sufragios. Y con todo respeto a la memoria del héroe general José Francisco Morazán Quesada, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado por el bipartidismo, que deseo que imiten mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca frente al monstruoso fraude electoral que desgraciadamente hoy nos han impuesto. Claro, una vez más, como... Yo aspiro en esta difícil tarea que hoy me toca, aspiro llevarla con dignidad. Le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana. Le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron. Por eso hay que torcer ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier poder público, porque lo digo con total conocimiento, ese ejercicio antipolítico nos llevó a la peor mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque hay quienes competían para ver quién se arrastraba más. Y no les importó decir que no importaba el sufrimiento del pueblo venezolano, porque eso era un daño colateral que había que pagar por la guerra económica, sin importar el impacto en el ingreso de los trabajadores, sin importar el impacto en los servicios públicos, sin importar el impacto en los sectores económicos, privados, públicos. No les importó el país. No les importó el país. Yo hoy les pido con humildad que Venezuela sea, cuando nos despertemos, sea nuestra inspiración, sea en lo primero que yo piense, sea Venezuela, y que quede por detrás los intereses mezquinos. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie,
caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Será de pie, nunca rectando ni arrastrándome. Será de pie, es lo que corresponde como un venezolano o como una venezolana de pie. Yo vengo hoy como hija de un maestro y de una maestra. Hoy 15 de enero, cuando celebramos y conmemoramos el Día del Maestro, yo vengo con esos dos corazones de maestros, pero que nos inculcaron el amor profundo por Venezuela. Yo lo llamo a la unión, Stalin, Enrique. Yo lo llamo a la unión. Yo les pido, venezolanos, venezolanas, el pueblo está esperando altura de nosotros. El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto a la dignidad. Y es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos. Respeto por la dignidad del presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la primera dama. Yo les pido, venezolanos, venezolanas, el pueblo está esperando altura de nosotros. El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto a la dignidad. Y es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos. Respeto por la dignidad del presidente Maduro y respeto por la dignidad y la integridad de la... Héctor Javier Sánchez. Mira, pues el caso de Honduras, ¿no? El caso de la presidenta, ¿no? Sabemos que Honduras es uno de los países más pobres del continente americano. Digamos, el más pobre podríamos ubicarlo Haití, pero no muy lejano de ahí es Honduras, que también pues tiene infinidad de problemas, inclusive también cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico. Es uno de los países que también en términos de salud está muy afectado por el VIH-Sida, por tuberculosis, en fin. Las enfermedades infecciosas siguen predominando en ese país, desafortunadamente pues también muy golpeado pues, por cuestiones climáticas, en fin. Y un punto muy importante que no debemos perder de vista es que muchas, digamos, de las familias que habitan ahí dependen de las remesas que les envían sus familiares desde Estados Unidos. Es decir, dependen de las transferencias de los migrantes, a los cuales, pues, en estas elecciones que acaban de haber, pues Donald Trump aplicó la misma política que hizo allí en Argentina, amenazando que si Honduras ganaba, digamos, no el candidato que él estaba apoyando, sino el otro, que además no había mucha diferencia que digamos entre uno y otro, pero pues este era mucho más afín. Me estoy refiriendo a Nasri Aspura, pues Trump lo apoyó, pero de la A a la Z. Entonces dijo que si él no ganaba, pues ahí todas las inversiones en Honduras no iban a estar, él no iba a perder el tiempo ahí con ese país. Entonces, pues prácticamente a los hondureños, insisto, le aplicaron la misma vacuna que Argentina. Incluso durante el proceso de elecciones, habría que verlo, por ejemplo, el antes, en la campaña, lo que sucedió, luego en el mismo día de las votaciones también, todos los desmanes que hubo también, y después, recordemos cuánto tiempo se tardaron, ahora sí que en hacer el conteo de votos en un país que, bueno, nada más habría que ver el tamaño de población que tiene ahí, aquí pues hubiera sido impensable, ¿no? Bueno, pues fueron días y días y días de atraso por la cantidad de irregularidades, de denuncias, de amenazas, en fin, y que parece ser que cuando se tenían más o menos cantidades de que iban empatados desde el punto de vista técnico ambos candidatos, me refiero en este caso a Aspura y a Nasrallah, pues por ahí nuevamente intervino Trump diciendo que pues él tenía informes de que los funcionarios electorales estaban revirtiendo los votos, pero que si no ganaba su candidato, pues ahí prácticamente se les iba a desatar un infierno. Esas fueron literalmente sus palabras, ¿no? Que si ellos alteraban las votaciones, si las manipulaban, se iba a desatar un infierno allá en Honduras. Entonces, bajo este clima que se tenía ahí, pues por supuesto, muchas personas allá en Honduras, pues no se creyeron el cuento de que había ganado el candidato afín a Donald Trump, y también nuevamente estábamos esperando un clima de gran tensión, que hubiera pues revueltas sociales.
ante esta situación que se está viviendo allá en Honduras, pues sale el llamado de la presidenta a decir, pues calma, y es increíblemente digno lo que dice ella. Aquí nos metieron en un fraude escandaloso, así lo está llamando ella, nos están imponiendo pues un candidato que no tenía por qué haber ganado. En el peor de los casos se tendrían que haber hecho nuevamente las elecciones, pero pues ahora sí que, y aquí ya hacemos digamos, el brinco con Venezuela. ¿Qué le conviene más a Venezuela, no? Pelear ahora sí que hasta el último venezolano, hasta el último hondureño en el caso de Honduras, o bien pues sujetarse a un país imperial que ya no es que quiera hacer divisiones entre países, ni mucho menos, sino que ya le está dando el manotazo en todos los países que pueden, con los que tiene ahora sí que el suficiente poder como para doblegarlos. Aquí desafortunadamente pues está México, está Cuba, está Honduras, está Colombia, está Venezuela, en fin, están muchos países de América Latina, uno que otro de África y por supuesto varios del Medio Oriente, pues les da el manotazo y les mete este tipo de presiones para de alguna forma pues tratar de contrarrestar los avances que tiene China en su hegemonía, por lo menos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista que Estados Unidos, no nos olvidemos, tiene grandes problemas internos, tiene graves problemas también de endeudamiento y Donald Trump necesita recursos por todos lados y los va a sacar de donde pueda. Ahora sí, que como diría el clásico de aquí de México, haya sido como haya sido, que es lo que está haciendo. En el caso de Daisy, yo lo mencionaba hace rato, ¿no? Hay muchas cosas por ver, hay quien digamos, la califica de traidora porque señala que fue pues, un pacto que se hizo ahí con Estados Unidos para destronar a Maduro. Hay quien califica a Maduro como el traidor porque parece ser que esto pudiera haber venido desde antes el pacto. Incluso, si ustedes recuerdan, hubo pues, una delegación china hablando con Maduro 8 horas antes de estar ahí. No se sabe, pues, yo creo que no lo sabremos, si en aquel momento ya se estaban definiendo los términos de la entrega de Maduro, pero también está la cuestión de la cantidad de muertes que hubo ahí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los simpatizantes de Maduro, lo señalan pues, como una gran persona, como un gran líder, e inclusive a Delcy Rodríguez, viendo el otro lado de la moneda, que pues están sacrificando una serie de aspectos que convienen al pueblo venezolano en aras pues de evitar una masacre que hubiera sucedido allí en Venezuela, pues por toda la capacidad de fuego que tiene Estados Unidos, aunque, insisto, pues Venezuela también tiene el suyo, pero pues imaginémonos cómo hubiera estado la situación allí en Venezuela, que hubiera tenido seguramente repercusiones. Recordemos que Venezuela, pues ahora sí que hace frontera con varios países, por ejemplo Colombia, en donde pues ahí las cosas podían haberse extendido. Y no sé, no me quisiera imaginar también, y ahora sí que pues cómo podríamos estar hablando de una situación en América Latina con una intervención militar del tamaño que pudiera haber hecho Estados Unidos ahí, ¿no? Y ahí lo más lamentable también es ver si en algún momento, pues, en esta división multipolar que se está hablando del mundo, pues a nivel de las cúpulas de Estados Unidos, China y Estados Unidos principalmente, pues se está viendo una división, una serie de arreglos para decir, a mí me toca esto, a ti aquello y a ti lo demás, que sería pues lo más lamentable porque al final de cuentas, pues todo el resto de países vamos a quedar sujetos a cada uno con su respectivo imperio. Muchísimas gracias, Héctor. No sé si a ti te parece que cuando la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señala que si tiene que ir a Washington, a los Estados Unidos, va a entrar de pie y no arrastrándose, pues también es un mensaje para Corina Machado. Eso no sé. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Casi dice yo no me voy a arrastrar. Pero fíjate, Violeta, también otra parte, ¿por qué tendría que ir a Washington, Delcy? ¿Por qué tendría que ir? ¿No? Obviamente, pues por las presiones que está sujetando Estados Unidos y porque de una u otra forma, insisto, ¿no? Aquí pues, a lo mejor están eligiendo el mal menor. En este caso, pues sería, pues ya no solo la cesión, ¿no? Sino que, híjole, el dominio se lo están aparentemente entregando, no solo las cuestiones que tienen que ver con petróleo. Recordemos que en Venezuela no solo se escribe con P de petróleo, sino también con P de tierras raras, con O de oro, con muchos recursos. Insisto, si las personas que amablemente nos ven, se meten ahí al internet, buscan, por ejemplo, el río Orinoco, ven todos los recursos que tiene Venezuela,
el punto geopolítico que tiene en el mapa que ocupa ya en América Latina. En fin, Venezuela es un país súper, súper especial en términos de la materia que ustedes quieran y por supuesto es muy apetecible el producto. Aquí la situación está, y por eso recalco esto, China tiene grandes inversiones en Venezuela, eso tampoco debemos olvidarnos, ¿no? Entonces, China va a hacer nada en esta situación que estamos teniendo, se va, así por lo menos se habla de una, si mal no recuerdo, está creo que 60.000 millones de dólares que habían invertido. Recordemos que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, que mucho del petróleo de Venezuela se estaba procesando en Texas, que poco petróleo se estaba procesando ahí y que de ese petróleo que empezaba a procesarse en Venezuela, pues China tenía gran parte de los recursos invertidos ahí. Entonces, ¿qué va a suceder con eso, no? Va a suceder lo mismo que, por ejemplo, con el canal de Panamá, que también China tenía grandes inversiones y que a final de cuentas el gobierno panameño lo puso a un lado y nuevamente volvió a privilegiar a Estados Unidos. A mí me preocuparía muchísimo eso porque, pues insisto, ¿no? Ya no habría, pues ahora sí que ninguna situación que nos termine de defender, si es que alguna defensa tenemos en contra de Estados Unidos. Y más me preocupa las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en muchas cosas estoy hiper de acuerdo con ella, la apoyo en un 100%, pero cuando dice que pues es muy bueno unirnos con Estados Unidos para competir en contra de China, así lo dijo, pues me parece ser un error estratégico muy grande, porque entonces, pues si este aliado que se supone que se encarga de defendernos, pues nos está agrede y agrede, pues entonces, ¿qué pudiéramos esperar? ¿No? Prácticamente, pues ahora sí que hace rato hablamos de violencia a la mujer, Violeta, un buen generador de violencia, lo primero que hace es aislar a la víctima. Y me parece ser que Estados Unidos nos está aislando como buen generador de violencia que es para aprovecharse en la mayor medida que él pueda de todos los recursos de los países que tienen a su alcance. Así es, mi querido Héctor Javier. De hecho, también, y a propósito de los ejes temáticos que también planteabas para la mesa del día de hoy, no solamente, además hay una campaña sistemática tratando de generar desconfianza de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello, de que se están traicionando al gobierno, a Nicolás Maduro, y lejísimos está de eso. Ya saldrá más información al respecto. Por lo pronto, ya van haciendo declaraciones, incluyendo el hijo de Nicolás Maduro, también en este sentido de tratar de romper con esa campaña, de tratar de generar desconfianza del pueblo venezolano con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Pero además de eso, Héctor, los amagos están sobre Irán y particularmente también, además de Irán, que se habla ya de algunas embarcaciones que están acercándose estadounidenses a Irán, están los amagos que siguen fuertes contra Cuba, Héctor Javier. ¿Cuál es la mirada que tienes en el caso de Cuba? ¿Qué tanto con los elementos que tienes de análisis consideras si hay un riesgo latente de que en Cuba se repita un operativo del estilo que se perpetró contra el pueblo venezolano y contra el mandatario Nicolás Maduro el 3 de enero pasado? Uh-huh. Qué importante pregunta haces, Ernesto. A mí me gustaría verlo desde tres ángulos, obviamente el externo, el interno y también aquí el caso de México, ¿no? Donde parecería ser que un día sí y otro también les preocupa mucho que México esté enviando petróleo a Cuba, ¿no? Parece ser que con el petróleo que se envía a Cuba nos estamos quedando pobres, ¿no? Y que pues ahora sí que ese petróleo que se envía a Cuba lo necesitamos aquí en México sí o sí, entonces pues por eso vamos a tener apagones, por eso nos vamos a quedar sin recursos, en fin, ¿no? Me parece increíble, increíble esta campaña que se está haciendo en contra del gobierno de México, pues por la ayuda humanitaria que está haciendo al gobierno, no solo al gobierno, al pueblo cubano, y eso viene pues desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Me parece que hay que recalcar esta parte de que México ha sido uno de los principales países que se ha sostenido, para bien o para mal, o inclusive como miembros de la CIA, por ejemplo, nuestros presidentes, en el caso de Díaz Ordaz y por lo menos el de López Portillo, que son los que se tienen documentados, por lo menos han sido
pues una vía, digamos, de apoyo, pues, ahora sí que al pueblo cubano. De las otras cuestiones, Ernesto, de si hacen o no, depende de la velocidad que quiera Estados Unidos desmantelar al gobierno cubano. ¿Por qué lo digo? Pues porque por un lado, si a Cuba le quitas el apoyo venezolano y le quitas el apoyo mexicano, ahí detienes ahora sí que ya pues una gran parte de los apoyos con los que opera el gobierno cubano para que la gente allá en Cuba pues siga padeciendo, siga teniendo pues los apagones que tiene, la escasez de gasolina, la escasez de combustibles en general, de energéticos, de alimentos. Sabemos que los bloqueos sobre Cuba siguen y parece ser que pues, no solo están los que había antes, sino los reforzamientos que hizo Donald Trump. Hay, si mal no recuerdo, más de 60 medidas medidas económicas y políticas en contra del gobierno de Cuba que siguen operando ahí en este país y que obviamente pues cada vez van desgaste y desgaste y desgaste y desgaste más. Obviamente, pues muchas cosas que ya no tienen mantenimiento, ya no hay nueva inversión, en fin, muchísimas cosas que tampoco desde la parte, digamos, de Rusia o de China, pues le han invertido mucho, que digamos, no sé, insisto, si por pactos, aquí nada más, siempre en este tipo de cosas ir viendo escenarios, hipótesis de trabajo, pero que sí podemos ver concretamente que pues, el gobierno cubano hasta ahora pues, es básicamente incapaz de satisfacer todas las necesidades de su población, no se diga en áreas rurales y que de alguna u otra manera ahí la van llegando, por ejemplo, o bien en aquellas ciudades en donde tienen turismo, o bien en aquellas familias donde pues, personas que ya no viven en la isla y que envían sus remesas, pues más o menos están sosteniendo la economía de algunas partes de la población. Últimamente supimos también que Estados Unidos está enviando ayuda a través de la Iglesia Católica de Cuba, que no es muy fuerte, que digamos, y que eso no se está viendo, digamos, desde una perspectiva de apoyar a la población, de satisfacer las necesidades insatisfechas de la población, sino también, pues como una medida de decir, bueno, desde Estados Unidos sí nos apoyan y aquí pues no recibimos ningún apoyo del gobierno cubano, entonces, pues obviamente buscar que haya una implosión desde la misma población para que pues Estados Unidos no tenga que mancharse las manos de sangre y tampoco tenga que invertir muchos recursos, pues ahora sí que en sacar al gobierno de Cuba. Si Estados Unidos, en este caso Donald Trump, pues ve la necesidad de hacer un cambio de régimen o tratar de hacerlo o de provocarlo más rápido, me parece que en ese sentido sí va a tratar de hacer una operación quirúrgica hacia el gobierno de Cuba y sacar ahí a Miguel Ángel Díaz-Canel y alguno que otro miembro de la cúpula del gobierno cubano, pero pues con o sin intervención militar, pues ahora sí que, así como en Gaza hablábamos de las muertes rápidas por los bombardeos, todo eso, y hablábamos también de la muerte lenta que está haciendo Israel por no permitir las ayudas humanitarias, las ayudas médicas, pues en el gobierno de Cuba, con todas sus proporciones guardadas, podríamos estar hablando de un escenario similar, es decir, ahorcarlo, cerrarle todos los grifos de apoyo y decir, pues órale, no quieres cambiar de régimen, no quieres sumirte aquí con nosotros, pues muérete, perdón que lo diga así con estas palabras, y pues a ver cuánto tiempo tardas ahora sí que en pedirnos ayuda, y ahí sí, cuando tú ya pidas ayuda, pues vas a ver qué ayuda te vamos a dar, pero bajo qué condiciones. Ese es, digamos, los posibles panoramas que veo. No sé qué opinen ustedes. Muchas gracias, Héctor, por tu análisis y por tu valoración. Héctor, pues un tema complicado, el de Cuba, ¿no? En varios sentidos, este bloqueo lleva pues desde 1960 y en algunos momentos se ha intensificado. Nunca dejamos de recordar esta ley Helms-Burton, Héctor, que realmente fue una situación brutal contra Cuba, todo el bloqueo financiero que ha habido, todo esto. Y esto pues va a hacer más grande el bloqueo económico que viva la isla, y estamos viendo el día de hoy va a haber una respuesta importante y así lo está anunciando en el Granma, una respuesta del pueblo cubano, están llamando a una gran manifestación y pues estaremos atentos y atentas de esto. Si tú quieres agregar algo más de Cuba, pero si no, nos vamos al otro tema que también tú propusiste, que es la posible toma de Groenlandia y lo que ha acontecido esta semana también y lo que acaba también de señalar también
también hace unos momentos. Nuevamente Donald Trump, ¿no? Que amaga a las naciones que no respalden el plan que tiene para Groenlandia y les dice, ya sabemos cuál es la política de Donald Trump, que les va a cobrar un arancel si es que no lo respaldan. Y bueno, pues es parte de la política que ha seguido Donald Trump y ahora pues frente a este envío de tropas por parte de varios países europeos también para proteger Groenlandia. ¿Cuál es tu valoración de esto? Sí, fíjate, dos cosas sí muy breves sobre Cuba. La primera, bueno, pues el llamado que hace Donald Trump como si ya fuera el dueño de Venezuela, diciendo aquí ya Venezuela no va a enviar más petróleo a Cuba. Después dijo que sí, después volvió a decir que no. Parece ser que la postura va a ser que no. Hubiera sido interesante a lo mejor Ernesto y Violeta rescatar un poco del discurso que dio Miguel Ángel Díaz-Canel, en donde justamente le responde a Donald Trump y a partir de ahí pues viene el llamado que está haciendo referencia, ¿no? Y nuevamente vuelvo a insistir en que pues no habría que ver a Donald Trump como pues el malo de la película, que sí lo es, pero me parece que no debemos quedar ahí, nuestro análisis sería incompleto, sino pues ahora sí que remitirnos y releer y volver a leer, pues ahora sí que el documento que acaban de sacar en noviembre de Seguridad Nacional que tiene Estados Unidos y el corolario que también le pusieron, donde aquí podemos explicarnos pues todas estas cosas y hasta dónde pueden llegar y van a tratar de llegar. Y aquí donde viene, digamos, el plus, ¿no? Que si Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos se atienen justamente a este ordenamiento, digamos, pues a esos lineamientos de seguridad nacional, esté quien esté, demócratas, republicanos, Trump, la tía de Trump, o esté Vance, o esté Marco Rubio, o el que ustedes quieran poner, Estados Unidos va a seguir con esa misma política de seguridad interna, porque para ellos su seguridad interna es toda América Latina y el Caribe, toda absolutamente, y a eso agréguenle, pues por lo menos Groenlandia, porque es una zona de 57,000 personas que están ahí, más o menos, hay quien habla de 50,000, otros 55,000, etcétera, pero que a medida de que se vaya deshielando el globo terráqueo, que está haciéndolo, bueno, pues ahí podríamos ver en un mapa, digamos, si lo pueden ubicar, pues va a haber ahí lo que ahora se conoce como la ruta de la seda del Ártico, en donde pues muchas comunicaciones van a pasar por ahí y va a ser una zona eminentemente apetecible, no solo por Estados Unidos, sino también, y esto ya lo es, pues por lo menos por China y para Rusia. Por eso sería muy bueno que lo vieran en un mapa. Además, bueno, de la gran extensión geográfica que tiene y también de la cantidad de tierras raras que tiene ese territorio. Entonces, por ahí, pues sí o sí, parece que Estados Unidos pues va a tratar de apropiárselo. De hecho, tiene una base ahí espacial ahí y que tienen por lo menos, creo que 200 soldados, pero que es lo de menos, porque de alguna forma pues, ya están ahí ocupados. Pero lo interesante es que, pues, ¿qué está haciendo Europa ahí? Pues prácticamente nada, ¿no? Europa en un momento en que pudiera tener medidas más sólidas, decir, pues ahora ni te compro, digamos, armamentos para Estados Unidos, te voy a subir aranceles, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Hace, pues ahora sí que cuestiones simbólicas de mandar ahí unos cuantos soldados de algunos países y básicamente sometiéndose nuevamente a Estados Unidos. Y en el caso de Irán, que es una cuestión bien importante, esta me parece ser que sí podría llevarnos a una conflagración, pues ya a nivel nuclear. Ojalá no se dé esto, porque Irán es un punto también, nuevamente nos referimos a la geopolítica, sumamente importante en Medio Oriente, donde no solo, digamos, es la zona donde pues pasan ahí muchas cosas de energéticos y otro tipo de productos, sino también los intereses que se están jugando ahí, tanto desde el propio Israel, que no nos olvidemos ahí, la dupla Israel y Estados Unidos, pues son los que están tratando de combatir más a Irán, tratándolo de desmembrar. Recordamos ahora ya están hasta proponiendo que el hijo de Reza Pahlavi, pues ahora sí que se vaya ahí sustituyendo al Shah de Irán, un tipo que nació en 1960 y que pues, prácticamente nunca ha vivido en Irán, siempre ha vivido en Estados Unidos, pues ahora quieren hacer otra Corina Machado por allá de Irán, ¿no? Y estos, digamos, conflictos internos que ahora pues se salieron de la borda de alguna forma,
Hay quien habla de un intervalo de 1,000 a 12,000 muertos por parte ahora sí que de las fuerzas del Estado iraní, pues de una serie de reclamos legítimos por parte de la población, principalmente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la falta de agua, del punto de vista de la carestía, de la inflación, en fin, que no buscaban ahora sí que el desmoronamiento del gobierno iraní, del desmoronamiento teocrático, pues Estados Unidos e Israel sí que le han metido muchísimo dinero para tratar de quitarlo. No se logró, entonces se reforzó la represión iraní, porque además se vio que había muchos actores externos ahí que estaban apoyando pues, el recrudecimiento de los conflictos internos, tan así que nada más habría que ver en los primeros días de esta conflagración cuántos digamos, miembros de las fuerzas del orden de iraní fueron ejecutados. En los primeros días, por lo menos, ya tenían 25 policías que habían sido asesinados, no por una guerrilla, no por un conflicto, digamos, entre, pues ahora sí que diversas fuerzas, sino en las propias manifestaciones. Entonces uno perfectamente podría pensar, qué raro que pues ahora sí que los manifestantes hayan logrado, pues no haber matado uno o dos, ¿no? A lo mejor como podría haber sucedido en algún conflicto aquí en México, sino ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Lo cual hacía ver que eso pues no solo era interno, sino también externo. Ahí me parece ser que la situación cambia. Obviamente, Irán está mucho más cerca de China y de Rusia, no está, digamos, al lado de Venezuela, que Venezuela le queda mucho más lejos de estos países. Además, insisto, de la posibilidad de un pacto, sino que en Irán también es sumamente importante tanto para China, tanto para Rusia, pero otro país que también interviene mucho aquí también es Pakistán. Pues recordemos que en la guerra de los 12 días que hubo anteriormente, pues fue uno de los países que también apoyó que ya se resolviera este conflicto, pero que también dijo que en algún momento dado, pues podía poner sus bombas nucleares, su arsenal nuclear a favor de Irán para apoyarlos en este conflicto que hay. Hay analistas que dicen que Estados Unidos está metido aquí, no necesariamente, digamos, como punta por sí mismo, sino como una contención a Israel, en donde parece ser que Netanyahu quiere sí o sí destruir a Irán. Recordemos que Irán no reconoce al Estado de Israel, y en ese sentido Israel mataría 2 pájaros de un solo tiro: destruir a una potencia que supuestamente es una amenaza para ellos, y por otro lado, pues también tener digamos, una región más controlada que le permite, pues ahora sí que hacer el Make Israel Again otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido que estamos hablando, es una región que ojalá pueda haber una contención a nivel diplomático y que no se lleve la sangre al río, porque sería un conflicto de grandes dimensiones que esperemos que no se dé, Violeta y Ernesto, porque aquí, pues sí tendríamos ya una situación mucho más preocupante de la que tenemos ahora en estos momentos. Gracias, Héctor Javier. Para ir cerrando y mientras vamos a pasar un videíto que ahorita voy a explicar de qué va este video, pero aprovechamos también para ver si puedes subirle ahí un poco a tu audio, porque nos comentan que está un poco bajo, ahí en el Zoom, a ver si puedes subirlo. Y si no hablo más fuerte, ¿no? Voy a alzar la voz, porque es el volumen que tengo. Ok. Héctor, también están las represiones del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Y ya no es solamente contra migrantes, sino contra la propia ciudadanía estadounidense, de nacionalidad estadounidense. Hay un joven, que pasamos nosotros las imágenes de cómo un miembro de ICE dispara casi a bocajarro, ¿no? Dispara contra un joven y pues este joven perdió la vista, perdió la vista de un ojo. Y este es el testimonio de este joven, que nos parece importante porque es un ciudadano estadounidense que fue agredido por protestar por la violencia que ha implementado el gobierno de Estados Unidos a través del ICE. Y este es el testimonio de este joven. Will you be blind in that eye for life? From what I've heard the doctors say and everyone else, yes, I will be blind for life.
They said my glove was ruptured. I had my lower lid was cut up, and they had to take skin from my temple to fix it. There's a lot to it. I don't remember all the things that they said. I have fractures in my skull that they can't fix, and I can't sneeze or cough because it's dangerous too. I remember also when I shot, there was pepper in it, and I had pepper down my throat. It made it hard to breathe for a long time. They pulled a piece of plastic the size of a nickel out of my eye. They said I had shards of metal, glass, and plastic all throughout my eye and behind my eye and in my skull. And they also said that I had a piece of shrapnel metal about a few millimeters away from my carotid artery. And they said it was a miracle I survived. Pues un testimonio tremendo, Héctor Javier, y además el gobierno de Donald Trump, lo habíamos señalado nosotros acá en Momentum, que pareciera que como no baja la represión de ICE en varios estados de la Unión Americana dentro de los Estados Unidos, em, pues se está buscando Donald Trump un pretexto para implementar, convocar a la ley de insurrección. Y precisamente el día de ayer, en la noche, Donald Trump publicó esta ley, un mensaje que, si me haces favor de ponerlo a cuadro, ley Trump, este tweet que dice Donald Trump: pues si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran estado. Gracias por su atención a este asunto. Y entonces tenemos también aquí algunos artículos precisamente de esa ley de insurrección que te voy a pedir si vamos a la siguiente imagen. Y bueno, pues es esto que señala ahí. La ley de insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de los Estados Unidos para reprimir una rebelión o violencia interna o para hacer cumplir la ley en determinadas situaciones. Esta ley implementa la facultad del Congreso conceda por la Constitución de estipular el llamamiento de la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler invasiones. Es la principal excepción, Héctor, de la ley Post Comitatus, que en términos legales prohíbe a las fuerzas militares participar en actividades de orden público. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Estas son las dos secciones o artículos que le permitirían, sin necesidad de que sea aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, la sección 252, que permite el despliegue a fin de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos, reprimir una rebelión cuando hay obstrucciones, combinaciones o reuniones ilícitas o rebeliones que hacen inviable el cumplimiento de las leyes federales en ese estado mediante el curso normal del proceso judicial. Y la 253, la sección 253, que tiene dos partes. La primera permite al presidente utilizar las fuerzas militares en un estado para reprimir cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración que obstaculice la ejecución de las leyes, de tal modo que los habitantes de cualquier parte del estado quedan privados del derecho, privados de un derecho constitucional, y las autoridades estatales no son capaces o no están dispuestas a proteger
ese derecho. La segunda parte de la sección 253 le permite al presidente desplegar fuerzas militares para reprimir cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilícita o conspiración en un estado que se oponga u obstruya la ejecución de las leyes de los Estados Unidos o impida el curso de la justicia conforme a esas leyes. Eso es lo que está advirtiendo. Días antes ya se estaba anticipando que Donald Trump, a través de ICE, estaba provocando a la propia ciudadanía de distintos estados para convocar a esta ley de insurrección, y el siguiente paso sería no solamente la represión, sino suspender las elecciones que serán este próximo noviembre, elecciones constitucionales para cambiar el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Pues, híjole, Ernesto, qué bueno que traes a colación este tipo de ordenamientos. Pues ustedes se acuerdan cuando empezaron los conflictos internos y en Estados Unidos en esta época de Trump, empezó a cortar becas en las universidades, empezó a restringir un montón de cosas. Hay que recordar que acaba también de instruir para que las visas ahora sí que se restrinjan, creo que a 75 países, si no recuerdo mal, ustedes me corregirán, y también ya visas a estudiantes, es decir, por todos los medios Donald Trump está buscando el control y lo está haciendo por todos los frentes que haya. Bueno, recordemos que también el otro gran escándalo de Jeffrey Epstein lo tiene totalmente aplacado. Bueno, ¿cómo estarán las cosas que antier, perdón, al mismo Bill Clinton ya lo declararon en desacato? En fin, una serie de cosas que estamos viendo en ese país que justamente en el gran temor que tiene Donald Trump, por un lado, a nivel externo, de la pérdida de la hegemonía que tiene Estados Unidos, y a nivel interno, inclusive con la posibilidad de que le puedan ahora sí que hacer un impeachment a él, es decir, destituir. No nos olvidemos que de acuerdo a diversas encuestas, ahora la popularidad de Donald Trump al interior de Estados Unidos es muy baja, con lo cual pues podría perder, pues ahora sí, con alta factibilidad las elecciones intermedias a las que estás haciendo alusión. Pues va a tratar de reforzar, incluso de redistritizar, si se le pudiera llamar de esa forma, varios condados para que pierdan peso, digamos, en donde él no tiene suficiente, digamos, capacidad de convocatoria, y ganen más peso en aquellos sitios en donde pues él tiene más adeptos. En fin, está burlando todas las leyes, está adaptándolas a su manera. Hay que reconocerle que tiene pues un buen equipo de asesores legales que le están diciendo muévete por aquí, muévete por allá. Por ejemplo, en el caso de los bombardeos a las lanchas que están en el Pacífico y en el Caribe, las está bombardeando con la mano en la cintura, porque primero pues hizo las leyes para declarar narcoterroristas a cierto tipo de grupos, con lo cual pues ya podía hacer acciones extraterritoriales, y al interior de su país lo estamos viendo también, que primero mete cierto tipo de medidas y luego las implementa, o bien para saltarse al Congreso, o bien para justificarlas desde el punto legal. Aquí, en algunas, digamos, situaciones en donde pudiéramos ver los alcances de las políticas, en este caso de Trump, pues básicamente, pues o ya no se mete con los países, digamos, en los que pues lleva las de perder. Aquí me refiero a China, Rusia, y me refiero desde el punto de vista militar, o bien en el caso interno, creo que como están las cosas, o bien en las elecciones es donde puede perder, o bien el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos es el único que pudiera estar parándolo, pero mientras tenga este tipo de acciones y pueda manipular, crear las condiciones para poder ejecutar ciertos ordenamientos legales, Donald Trump lo va a hacer cueste lo que le cueste, para tratar de seguir en el poder y de seguir tratando él, pues no solo en esto de tratar de que en el 2006, perdón, de que las elecciones de noviembre se pospongan, sino inclusive, y no nos extrañe, que en algún momento hasta se haya el atrevimiento pues de alterar la Constitución y permitirle un tercer mandato a Donald Trump, y que en caso de que no lo logre, pues ahí vamos a ver, y eso lo hace todavía más peligroso ese país que los que están debajo de él en la competencia. Por ejemplo, ahora los dos más viables, que es el vicepresidente de Pence y el secretario de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, pues van a competir a ver quién hace más atrocidades para ganarse, digamos, el dedazo del señor Donald Trump.
terrible la situación, terrible. Pues terrible, Héctor, como señalas, y esto que dices, Héctor, pues es probable que él intente reelegirse, ¿no? En un tercer mandato, eso todavía no lo tenemos descartados y no sabemos, ¿no? No sabemos también cómo va a reaccionar la ciudadanía. Es muy fácil decir, ¿no? Va a reaccionar en contra después de todo lo que ha hecho. No sabemos. Ahí está el caso de Javier Milei y de otros casos. Entonces, es una situación que bueno que la colocas así, Héctor. Héctor, yo sé que estamos ya cerrando y que tenemos que concluir esta queridísima mesa autónoma, pero quisiera preguntarte de un tema que tú también le das seguimiento y lo has estado trabajando, estas declaraciones que ha hecho y por lo que están por venir a nuestro país en los próximos días, que se va a poner intensa la situación con lo del TEMEC, ¿no? Ya empezamos a ver algunas declaraciones de Donald Trump de que este es irrelevante, ¿no? Y ya vimos también las reacciones que hubo del sector empresarial por parte de los Estados Unidos. ¿Qué decir también sobre esto que él está diciendo? ¿Cuál es o sea, por qué lo está haciendo en este momento también, una vez que pues declara toda esta situación de los cárteles que los va a atacar por tierra y luego la llamada de la presidenta y después de la llamada viene esta declaración? ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Donald Trump necesita mostrarle triunfos a su electorado. Ya sabemos, la guerra de Ucrania, pues no la resolvió. Ahí está el conflicto de Irán. Ahí está, Israel sigue matando gazatíes, sigue ocupando territorios. Va a haber ahí, parece que una Palestina sin palestinos y por pueblos ocupados, ahora sí que por colonos israelíes. Y en términos comerciales, y China sigue ganando la partida. No le hicieron ni cosquillas todas las, digamos, aranceles. Si ustedes ven los indicadores económicos de los últimos reportes o del último reporte que hay de China, pues salió con un superávit muy, muy amplio. Parece ser que ni se enteraron ahora sí que de los castigos arancelarios que les puso Donald Trump. Insisto, en ese panorama y en el panorama interno que tiene de conflictividad, este es uno de ellos, y el otro es el económico. Recordemos el endeudamiento que tiene Estados Unidos, que también es muy, muy grande, y todas las luchas por el poder que tiene Donald Trump, no solo ya a nivel de su base maga, sino también, recordemos, el grupo de Soros, digamos, el otro grupo político que pues no nos debería alegrar que gane uno o el otro, porque al final de cuentas pues siempre están viendo sus intereses, ¿no? Ahora déjame ponerme yo y quítate tú, o si no te quitas tú, pues voy a buscar que te quites, y estamos en ese tipo de conflictos, y en esos conflictos internos, pues obviamente nos llevan al baile a nosotros, porque Donald Trump va a seguir dando manotazos por todos lados. Y en el caso externo, pues ya lo vimos en el caso de tratar de apropiarse en todos los países de América Latina. A México, pues ahora sí que estamos en una situación de David y Goliat. Esperemos que tengamos por ahí una posible arma para lanzársela y que podamos derrumbar al gigante, pero no lo creo factible. Y creo que a México no le va a quedar otra que ir cediendo, cediendo, cediendo y seguir cediendo ante las amenazas de Donald Trump, porque si no, pues nos veríamos en una situación muy similar a la que se tiene en Venezuela. Aquí habría que recordar no solo lo que atinadamente dices, Violeta, sino también lo que Marco Rubio dice, que es insuficiente los avances que se tienen aquí en México en materia, digamos, de narcotráfico, cuando ya días antes pues, había dicho que la colaboración era magnífica, que estaba dando a niveles que nunca antes se habían hecho. Y también el otro indicador es que seguimos sin ver en Estados Unidos, y ya lo comentó la presidenta, pues dónde está la lucha en Estados Unidos contra los cárteles de la droga que operan ahí, o por la misma distribución de las drogas, o bien pues donde hay un programa de salud que se vea, pues que se trate de rescatar a la población que es adicta a las drogas, en este caso fentanilo, cocaína, en fin, que tampoco se ve por ahí. Y no se ve, pues porque finalmente a Estados Unidos también le conviene tener a su población de alguna forma dopada hasta ciertos niveles, y también por otro lado, porque gran parte de la economía estadounidense, así como en México, también se maneja a nivel de narcotráfico. Y aquella pregunta que nos hacíamos en la época de Calderón, de 2006, decía era una guerra en contra del narcotráfico o por el control del narcotráfico, me parece ser que vuelve a surgir ahora en este 2026. Pues Héctor Javier Sánchez, doctor, muchísimas gracias como siempre, mi querido Héctor. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Vaya que si arrancó el 2026
pues con la caldera a tope, Héctor Javier, más lo que se avecina. Así que pues a estar pendientes, Héctor. Por lo pronto te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Igualmente que estén bien y le mandamos también un saludo a Jesús a que se componga pronto de la influenza que la está quejando. Un abrazo. Sí, 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 pues fuerte abrazo a nuestro querido Héctor hasta el otro lado del país, hasta el sureste mexicano, y fuerte abrazo hasta el otro extremo del país, hasta el norte del país, a nuestra querida Jesusa también. Héctor, muchísimas gracias por estos brillante análisis que haces cada lunes y cada viernes. Así es que muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pues oye, Violeta, en lugar de decir de la Patagonia al Río Bravo, pues de los Sumacinta, a Tijuana, ahí a Mexicali, a Caléxico. Pues gracias, Héctor Javier, fuerte y fraterno abrazo. Estén muy bien. Saludos a todas y todos. Gracias. Saludos, gracias, Héctor.